Dice Juan 10:10 y dice así: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y eso me encanta, porque Dios siempre sabe cómo hacerlo mejor. Pero quiero empezar con esto primero, que dice que el enemigo quiere robar, matar y destruir en nuestra vida. Y sabe, el enemigo quiere destruir la oportunidad que usted y yo tenemos de poder perdonar. El enemigo quiere darnos una vida limitada a través de la acción o la decisión que usted y yo tomamos al no perdonar. Cuando usted y yo decidimos no perdonar a alguien, el enemigo se complace porque sabe que en nuestra vida va a empezar a suceder cosas y van a empezar a venir destrucción a nuestra vida. Y lo vamos a ir viendo durante el mensaje. El enemigo sabe que cuando usted y yo tomamos la determinación de no perdonar, tenemos una vida de tristeza, tenemos una vida de temor, tenemos una vida de angustia, una vida de preocupación, una vida limitada, una vida en la que usted y yo empezamos a caminar en otro camino que no es el propósito de Dios. Y eso es lo que hace cuando usted y yo decidimos no perdonar. Cuando nosotros decidimos no perdonar, el enemigo se complace porque en nuestra vida empieza a haber enojo y frustración. Y saben, hay un sentimiento que empieza a aparecer cuando usted y a mí o usted y yo decidimos no perdonar. Y empieza a venir el sentimiento de amargura. Algunos han experimentado ese sentimiento de amargura. Yo creo que algo con lo que me identificaba era que eso es la expresión de lo que yo podía, valga la redundancia, expresar acerca de cómo me sentía cuando yo no perdoné. Y yo me sentía demasiado amargada. ¿Les ha pasado? Usted conoce gente demasiado amargada y dice, qué raro, ¿verdad? Esa persona es súper amargada. Usted lo saluda y es, sí, todo bien. Y hola, ¿cómo estás? Somos los jóvenes más felices de Costa Rica. Qué bueno, ¿verdad? Y uno llega a la consejería con la persona y dice, ¿y qué eso? No, mi vida es un desastre, ¿verdad? Y hoy conversaba con algunas de las chicas del equipo y les decía, a veces mientras uno empieza a conversar con las personas, nos damos cuenta y empezamos a jalar un hilo en donde empezamos a darnos cuenta que la raíz de todas las broncas que tienen es a través de la decisión de no perdonar. Es como que el no perdonar es el sentimiento o la decisión más bien del cual se quieren aferrar constantemente. Es como, no quiero dejarlo ir, ¿verdad? Yo no quiero dejar de perdonar. Quiero odiar más, quiero enojarme más, quiero frustrarme más, quiero angustiarme más. Y entonces viene el sentimiento de amargura. Dice que el sentimiento de amargura es una forma de depresión, donde una persona se enfoca negativamente en las cosas que empiezan a pasar a su alrededor. Esa es una explicación fácil de qué es la amargura. Pero ojo lo que dice el diccionario. Y dice que la amargura es la aflicción, el sinsabor, el disgusto, la pesadumbre y la melancolía que usted empieza a sentir. ¿Por qué? Porque es el resultado del resentimiento y de la acción del no perdonar. Eso es la amargura. Como dije, yo no sé si ustedes se sienten identificados, pero yo me siento completamente identificados. Y ojo lo que dice Efesios 4, el 31 al 32. Y nos vamos a dar cuenta durante este mensaje que yo puse bastantes versículos porque quiero que cada cosa que vaya a decir y cada cosa que vaya a mencionar en esta noche, usted se dé cuenta que no sale de mí, sale de la palabra de Dios. Porque como siempre decimos, ella es nuestra verdad absoluta y nuestra única regla infalible de fe y de conducta. Y de ahí sale todo. Dice Efesios 4 al 31 al 32 y dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense los unos a los otros, tal ¿cómo qué? Tal como Dios
ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La amargura se genera a través de la falta de perdón. Cuando nosotros empezamos a experimentar amargura, hace una raíz en nuestro corazón, y entonces el fruto de la raíz de amargura, adivinen qué es: amargura, acciones amargas, actitud amarga, y empezamos a vivir nuestra vida basados en ese sentimiento. Y empieza a venir a nosotros ansiedad, depresión, angustia. Empezamos a somatizar enfermedades con nuestro cuerpo. Si yo les cuento mi historia, tal vez ustedes se darían cuenta que yo estoy para aquí porque he experimentado todos esos sentimientos y creo que aún más. He pasado con el cartón lleno. He experimentado los peores sentimientos que cualquier persona puede experimentar a través de la falta de perdonar. Y muchas de las enfermedades que empecé a sentir empezaron a venir a través de decir: es que yo no quiero perdonar y me quiero aferrar a eso. Cuando usted y yo empezamos a tener este tipo de comportamientos es porque vienen sucedidos de algunas acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? El abuso, ¿verdad? El abuso físico, sexual, psicológico, emocional. Abandono. ¿Cuántos de aquí se han sentido abandonados? Yo me he sentido abandonada muchas veces. Y no solamente me he sentido abandonada, ¿verdad? Un día mis papás se divorciaron y mi papá se fue y se olvidó de que existíamos. Y entonces empecé a experimentar el abandono, ¿verdad? Pero también empecé a experimentar el bullying, ¿verdad? La exposición pública, por decirle de alguna manera, ¿verdad? Que muchos han experimentado en la universidad, en el cole, en la escuela. Y eso empieza a venir en nuestras vidas y empieza a ser como un goteo. Así es que tal vez lo pueda describir. Esas acciones empiezan a ser como un goteo en nuestro corazón y empezamos a sentir que furia empieza a venir en nosotros, amargura, ¿verdad? Tristeza, enojo, frustración y todos los sentimientos que empezamos a albergar. Y ojo lo que dice Romanos 3:14, dice: su boca está llena de maldición y amargura. Y me encanta esto porque, ¿sabe? Dice la palabra que usted y yo necesitamos saber hablar vida a otros, saber hablar bendición a otros, edificar la vida de otros. Pero cuando yo decido no perdonar, mi boca está llena de maldición. Mi boca está llena de maldición. Y a veces esa palabra puede sonar un poco cruda, pero es la realidad. La maldición es lo contrario de la bendición. Y usted está acarreando maldición para su vida cuando decide no perdonar. Porque su fruto dice que era amargo. Y nuestras acciones empiezan a ser así. Y entonces nosotros empezamos a permear las personas que están a nuestro alrededor. ¿Verdad? Cuando la persona decide no perdonar, no solamente es que es ella, sino también empieza a permear a las personas que están a su alrededor, a su grupo de amigos, a sus familiares, y así sucesivamente. Entonces eso se vuelve como una acción en cadena. Y empiezas a decir: híjole, qué rudo, porque empiezas a escuchar conversaciones de esta persona y es como: ay, sí, ¿verdad? Yo odio a esta persona, ojalá que, ¿verdad? Y empezamos a tener expresiones como esas, porque maldición empezamos a acarrear a nuestra vida. Y amargura. La falta de perdón, ¿sabe? No nos hace vivir bajo la gracia de Dios. Nos hace mantenernos enfocados en el dolor. La gracia es algo gratuito que usted y yo tenemos, inmerecedores de nada. Pero cuando usted y yo decidimos no perdonar, es cuando usted y yo no vivimos bajo la gracia de Dios, sino cuando usted y yo empezamos a enfocarnos en el dolor, en lo que otros hicieron, en lo que otros causaron, en el que otros me lastimaron, ¿verdad? Y nos ponemos en otra posición. Eso es. Y sabe, el enemigo ha querido venir a implantar mentiras a nuestra vida a través del no perdonar. Yo les decía ahora más adelante, ¿verdad? Les dije anteriormente que cuando usted y yo no perdonamos,
es como que el enemigo está queriendo venir a limitarnos todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros, todo aquello que Dios quiere para nosotros. Y algunas de las mentiras que el enemigo ha empezado a venir a implantar, y que yo quiero que tal vez usted haga un checklist, porque yo lo hice y yo dije, híjole, todas me las he creído o todas me las creo. No sé cuál es su posición. Cuando usted y yo decidimos no perdonar, creemos que si nosotros perdonamos no se va a hacer justicia, ¿verdad? Todos hemos pensado eso. Creemos que la falta de otras personas justifica nuestro comportamiento. No, a mí no me importa. O sea, de verdad a mí no me importa. Ojalá que pegue el dedito pequeño en la cama mañana porque lo odio, ¿verdad? O sea, eso es lo peor que a uno le puede pasar. Se siente que su corazón, sus órganos vitales están en ese dedito pequeño. Eso me pasó un día de estos, ¿verdad? Por eso me acordé. Eso, usted empezó a justificar, no, es que yo soy así porque la otra persona es así conmigo. Y empezamos a justificar nuestras acciones y empezamos a alejarnos de tener el carácter de Jesús. Otra mentira que el enemigo ha venido a implantar en nuestra vida es que si perdonamos, nosotros debemos de confiar en la otra persona. Y hemos visto a través de los viernes, y algo que yo le decía a mi amado esposo, es que algo quiere Dios conmigo y el perdón, ¿verdad? El año pasado prediqué el perdón y yo, está bien, ya he aprendido, pero creo que no pasé la tarea y me volvió a poner a predicar del perdón. Y entonces yo pienso que Dios siempre tiene cosas que trabajar y el Señor siempre tiene más que escarbar, y hay más y más. Y como les digo, yo pienso que es como un hilo, es como jalar un hilo y dice, híjole, no tiene como un final. Estamos convencidos de que nuestros sentimientos son nuestras convicciones. Y dice la palabra de Dios que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Nuestros sentimientos son súper cambiantes, y más si están combinados con las hormonas, ¿verdad? O con los se me olvidó el nombre de los esos para los hombres, para también llevarlos aquí, porque después dicen que, ¿verdad?, vivimos en la generación de cristal. Después dicen que yo dije que nada más que las hormonas, ¿verdad? Entonces para que ustedes me entendieron, ¿verdad? Y la última mentira que el enemigo ha querido venir a implantar en nuestra vida es que cuando ya no duela es cuando nos vamos a decidir perdonar. Cuando nuestras heridas ya no duelan es cuando usted y yo decidimos perdonar. Y dice Hebreos 12 del 14 al 15, un llamado a escuchar a Dios. Empieza diciendo, y dice, esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Sabe? Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué dice esfuércense? Si fuera algo fácil para nosotros, no diría esfuércense, diría como, sigan viviendo en paz, ¿verdad, hermanitos queridos? No, dice, esfuércense. O sea, yo me tengo que esforzar a amar a José. No porque él sea difícil, para nada, ¿verdad? Yo tengo que esforzarme a amarlo a él, porque yo soy ser humano y mis sentimientos son cambiantes, y a veces yo digo, uy, no, es que de verdad eso no me gusta a tal persona, y empiezo a criticar y empiezo a decir, pero yo sé que Cristo en mí hace mucha diferencia, y que yo no lo amo a él con el amor que yo quisiera, sino lo amo en el amor de Cristo. Y deseo para él el bien, y deseo para él la gracia, y deseo para él la misericordia que Cristo me dio a mí. Entonces es cuando dice esfuércense. O sea, les va a costar. Esfuércense. Recuerden esa palabra. A vivir en paz con todos, no con algunos, o no con los que a usted le cae bien, o no con su familia, o no solo con sus mejores amigos. Dice con todos, y sigue diciendo, procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje, ojo esto, qué lindo, de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz, y otra vez esa palabra, ¿verdad?, venenosa de amargura,
la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Por eso les decía, cuando usted y yo decidimos no perdonar, usted no solamente se hace daño a sí mismo, se hace daño a todas las demás personas que están a su alrededor, porque usted empieza a impregnar a las demás personas de eso y empieza a llenar a las personas. No, es que usted no debería ser así, usted debería escoger la venganza y usted debería, ¿verdad? Y cuando vaya al baño, usted no le alcanza el papel, ¿verdad? Y usted lo escucha gritar, no se preocupe, ¿verdad? Y usted empieza a tener, híjole, ¿qué va a hacer si es ahí, verdad? Se empieza unas mentes criminales de otro nivel, ¿verdad? Y aquí, por aquí hay un noto. Y empiezan a suceder cosas que uno dice, ¿todos hemos tenido esa clase de maquinaciones o solo yo? Ya me estoy asustando. Creo que por eso Dios, ¿verdad? Yo tenía unas cosas que yo. Pero cuando usted y a mí nos lastiman o cuando usted y a mí nos hieren, usted y yo tenemos dos opciones de comportamiento. Usted puede escoger la venganza y el enojo, o puede escoger el perdón y seguir adelante. Yo quiero pedirle a Fer, que anda por ahí, que me ayude. Ella va a ser mi modelo en esta noche. Mientras Fer viene, vamos a leer la otra parte del versículo que me quedó. ¿Se acuerdan que la primera parte decía que el ladrón viene a robar, matar y destruir? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ok. La otra parte del versículo dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante, dice Juan 10:10. ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos da una vida plena y abundante? Y yo quiero ejemplificar esto. Siempre me gusta traer un ejemplo porque yo soy sumamente visual. Y yo le decía a Ran, mientras estábamos conversando, pensé que había salido invicta, pero ay, Jesús. Pensaba cómo se siente el no perdonar a alguien. No solamente es como llevar un maletín lleno de piedras en el cual usted siente una pesadez y no puede caminar, sino que se siente de esa manera. Y yo le voy a decir, yo le pedí a Fer, eso sí estaba planeado, yo le pedí a Fer que me trate de amarrar. Yo le dije, ¿usted es Boy Scout? No, ¿verdad? Ah, bueno, no me haga un nudo ahí que yo después no me puedo zafar. Pero para mí el no perdonar se siente de esa manera. Ok, para mí el no perdonar se siente de esa manera. Es como que quisiera levantar mis manos, ¿verdad? Y me cuesta abrir mis manos, me cuesta levantarlas. Es como que quisiera avanzar en el propósito que Dios diseñó para mí, porque dice Juan que Él desea darme a mí, desea darle a usted y desea darnos a todos una vida plena y abundante. Y es como que yo quisiera caminar bajo ese propósito y no puedo caminar bien, ¿verdad? Y yo trato de caminar y me cuesta caminar y trato de alzar mis manos y no puedo. Y para mí eso se representa el no perdonar, porque usted puede intentar avanzar, pero le va a costar. Usted puede intentar alcanzar el propósito de Dios, pero no lo va a lograr. Cuando usted no perdona, usted no puede abrazar a alguien, porque usted siente completamente atado. Pero Cristo me prometió a mí
le prometió a usted y nos prometió a todos una vida plena y abundante. Y les dije cómo, a través del perdón. Cuando yo decido perdonar, es como que Cristo utilice las tijeras y me diga: Char, usted tiene una vida plena y abundante. No una vida limitada, sino una vida plena y abundante. Y usted puede saltar, y usted puede correr, y usted puede alzar sus manos, y usted puede abrazar, y usted puede sonreír, y usted puede estar llena de gozo, porque el Espíritu Santo de Dios le empieza a llenar a usted de cosas sobrenaturales que la presencia de Dios solamente le puede dar, y que el enemigo te ha venido a quitar por años. Eso, y así era como yo me sentía que yo tenía miedo a abrazar a alguien, tenía miedo a tener contacto físico con alguien en amor, tenía miedo de poder hacer muchas cosas, porque estaba acostumbrada a recibir la vida limitada que el enemigo a través de sus mentiras había provocado en mi vida. El abuso durante años me tenía limitada. El abandono por años me tenía limitada. El desprecio de la gente por años me tenía limitada. Pero sabe, Cristo, cuando lo conocí, me dio una vida plena y una vida abundante. Y dice la palabra, el perdón es una decisión voluntaria y consciente, que nos libera, como ahora vimos, de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. El perdón no es la ausencia del dolor, es la presencia de misericordia. Cuando usted y yo perdonamos, no estamos diciendo: ya eso no va a doler. Es un proceso, pero necesitas tomar una decisión. Y en el proceso, Dios va a empezar a hacer cosas extraordinarias. ¿Y sabe por qué le pusimos curita? Porque Dios no pone una curita en nuestras heridas. Las curitas a veces son momentáneas. Usted no lleva una curita toda la vida en una herida. Una curita sirve para un momento y para que usted no sea expuesto en esa herida. Pero cuando usted quita la curita, esa herida es expuesta, pero es cicatrizada y se puede sanar. Y esa herida es lavada y es curada. ¿Y sabe cuál es nuestro mejor enfermero? Jesús. Yo no quiero jóvenes que se pongan una curita en sus heridas. No quiero una generación que ande por ahí llena de rencor, angustia, dolor, incertidumbre. Yo quiero lo mejor para ustedes. Quiero lo mejor. Quiero lo que Cristo les prometió a cada uno de ustedes. Yo quiero que ustedes vivan una vida plena y abundante. Y me encanta porque todo en Dios es abundante. No sé si se ha dado cuenta, pero Dios no nos puso una flor, nos puso 1000 especies de flores. No nos dio un animal, nos dio miles de animales. No nos ha dado una bendición, nos ha dado enormes bendiciones. Y el que usted esté aquí y Dios le permita escuchar su palabra es una bendición. Y eso es también vivir en abundancia y en plenitud, porque Dios le está recordando que el perdón y la gracia y la misericordia le ha alcanzado a usted y me ha alcanzado a mí. Y si es su primera vez y usted dice: yo no sé de qué usted me está hablando, bueno, yo le recuerdo que Cristo Jesús murió en la cruz y nos salvó. Y sabe, les decía ahora, una de las mentiras del enemigo es que cuando deje de doler nosotros perdonamos. El Dios Jesús colgado en una cruz nos perdonó a usted y a mí, y los clavos le seguían doliendo y sus heridas le seguían doliendo, pero Él decidió perdonarnos. A usted y a mí no necesitamos quitarnos del dolor para perdonar. Tomamos la decisión y en el proceso el Señor empieza a curar nuestras heridas. Perdonar no es que nosotros seamos permisivos. Ay, no pasa, es que usted cree que, o sea, usted no sabe. Yo sé lo que es también eso. Perdonar no es olvidar. Perdonar es una decisión, no para liberar a otra persona,
es para librarnos a nosotros mismos y escoger libertad en la gracia. ¿Sabe? El perdón es una elección, no es una opción. El perdón es una elección que usted y yo hacemos. Elegimos perdonar. No hay varias opciones como en un no, ¿verdad? Está bien, o coge esto, coge. No. Usted tiene una elección y es perdonar. Y a veces se nos olvida. Pero sabe, yo quiero terminar esta enseñanza dándole 3 puntos muy, muy rápidos acerca de cómo nosotros podemos perdonar. Y el primer punto es cuando usted y yo recordamos que ya hemos sido perdonados. No hay nada que me conecte más a tierra cuando yo no le quiero alcanzar el papel higiénico a la persona de la par porque me cayó súper mal. Es que ya Dios me perdonó. O sea, a mí. Y yo, Señor, ¿a mí? Sí, a usted. Pero calladita más bonita, ¿verdad? Cuando yo recuerdo eso, es cuando mi acción de perdonar se vuelve más fácil. Dice Romanos 5:8. Pero Dios, ojo esto, mostró su amor por nosotros en esto. 2 puntos. En que cuando todavía éramos pecadores, o dice, cuando ya éramos santos, Dios nos perdonó. ¿Ah? Quiero que lean conmigo. Pero Dios mostró su amor por nosotros en esto. Y dice, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo no hicimos nada para ganarnos el perdón de Cristo. Nada. Y eso se llama gracia. Usted y yo no tuvimos que ser santos para que Dios nos perdonara, sino estando pecadores, Dios nos perdonó. O sea, saquemos cálculos. Cuando usted decide perdonar a esa otra persona o a esas personas, usted no necesita que ellos se arrepientan para poderlos perdonar, sino que ya usted tomó una decisión y les otorgó a ellos lo que por gracia usted ha recibido, usted por gracia lo dio, ¿cierto? Y ese es el perdón. El segundo punto dice renunciar a nuestro derecho de vengarnos, ¿verdad? Mente criminal, 0. El ignoto, 0. Romanos 12:19. Esto me encanta. Queridos amigos, yo siento que esto, ¿verdad? Es como cuando uno le dice, vea, le voy a decir una cosa, pero no se enoje, ¿verdad? Ya uno sabe que va niñazo. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Dice la palabra de Dios que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. Y dice que nuestra copa rebosante. ¿Sabe qué es rebosar? Es que fluya. Y yo solamente pienso que qué lindo es sentarse a la mesa, comer, canta comer, y ver la copa rebosante en gracia y misericordia que Dios ha puesto para mí y ha puesto para usted. Dice que Él adereza. Y eso me encanta. Porque aquellas personas que nos han hecho daño, usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque dice aquí que la justa ira de Dios, o sea, que Él va a saber qué es lo que ellos necesitan. No sé yo. Ok, no sé yo. Dios se va a encargar. ¿Cómo? Eso no es mi problema. Mi problema es disfrutar placenteramente de la libertad, la gracia, la misericordia, la abundancia y la plenitud del gozo que ya Él me prometió. Eso sí es mi bronca. Esa sí es mi problema.
No sé, ahí le traduce bronca, no sé, bronca, ¿verdad? Eso es. Eso sí. Lo demás, eso no es mi problema. Dice Lucas 6 del 27 al 28. El amor hacia los enemigos. Y empieza con ese título. Híjole. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Súper fácil. O sea, póngame algo más difícil. No sé. O sea, es súper fácil, ¿verdad? Bendigan a quienes nos maldicen. Amen a quienes los odian. No nos cuesta. Jamás. O sea, ni por mi cabeza pasaría eso. Pero el tercer punto dice, llenos del Espíritu Santo. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo empezamos a hacer cosas sobrenaturales. Es como que los poderes se activan y usted y yo empezamos a tener el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es amor, gracia, misericordia, abundancia, plenitud. El carácter de Cristo dice que es lento en la ira, pero rico en la misericordia. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, cuando yo vuelvo a leer ese versículo, pero ahora con otros lentes, yo empiezo a decir, claro, lleno del Espíritu Santo, yo puedo amar a alguien. Lleno del Espíritu Santo, yo puedo abrazar a alguien. Lleno del Espíritu Santo, yo puedo levantar en gracia a esa persona. Lleno del Espíritu Santo, yo puedo hacer cosas que para mí en mi humanidad son completamente imposibles. Pero llenos de la gracia de Dios empiezan a suceder cosas extraordinarias. Yo no sé si a ustedes como a mí les ha costado el perdón. A mí me costó años. Y algunos más años todavía. Tomé una decisión un día y entré en un proceso de mejora. Eso es como que Dios está arreglándome por dentro. Está haciendo una remodelación. ¿Verdad? Él está con el cincel remodelando cosas en mí, basura en mí, cochinadas en mí, sentimientos en mí que a Él no le gustan y que a Él no le agradan. Pero yo decidí perdonar y decidí parecerme cada día más a Cristo. Dice la palabra que como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Y yo no sé si usted en esta noche está decidido o decidida a que Cristo haga cosas sobrenaturales en su vida. Yo quiero que se ponga en pie. Y quiero que usted le diga al Espíritu Santo ahí donde usted está. Yo no sé a quién usted tiene que perdonar. Yo no sé. Pero si yo le dijera en esta noche, cierre sus ojos. Cierren un segundo sus ojos. Un segundo. Todos vamos a cerrar los ojos un segundo. Y va a pensar 3 personas que le han hecho mucho daño. Quiero que vengan a su memoria 3 personas que le han hecho mucho daño y que tal vez usted no ha logrado perdonar. Y quiero que ahí donde usted esté le diga, Espíritu Santo, yo no puedo perdonar. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Su papá? Que se fue un día simplemente y se olvidó de usted y usted nunca más volvió a ver. Ese fue mi caso. ¿Quién lo abandonó? ¿Su mamá? Y lo dejó en manos de otra persona, de su abuelita, de su tía, y evadió la responsabilidad que tenía de hacerse cargo suyo. O simplemente no se fue. Pero el abandono no simplemente es la ausencia física de una persona. A veces es la ausencia emocional de alguien. Y tal vez tenemos padres en nuestros hogares, pero emocionalmente están desapegados de nosotros. Nos han dejado, como dice, a la libre.
¿A quién tiene que perdonar? ¿A aquel líder? Aquel líder que le hizo daño, aquel líder que lo lastimó con palabras y que usted recuerda hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, empieza a obrar en esta noche, Señor. Espíritu de Dios, quiero que fluyas en esta noche, Señor, como dice esta canción, Señor, y como ocurrió en Hechos, Señor, como un viento recio, Dios, como un viento recio. Espíritu Santo, estás operando en esta noche, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, estás operando en esta noche. Señor, tú estás trayendo a memoria, Dios, porque hay heridas ahí, Señor, hay heridas, Señor, Padre, que tenemos que descubrir para que tú empieces a sanar, Señor, para que hoy en esta noche tu Espíritu Santo venga a operar. Señor, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que se mueve en este lugar, en el nombre de Jesús. Señor, yo creo que aquí donde tú estás, está operando libertad, Señor, libertad, Espíritu Santo, libertad, Señor, libertad. Señor, tú estás operando libertad en el nombre de Jesús. Si ahí donde usted está, usted quiere levantar sus manos, hincarse, llorar, gritar, desahogarse, ese es su momento. Ese es su momento con Dios. Este es su momento con el Espíritu Santo. Y si usted quiere que alguien del equipo venga a orar por usted y pueda ministrarle en esta noche, yo le voy a pedir que levante su mano. Yo le voy a pedir que levante su mano. Y alguien del equipo va a llegar a orar por usted. Y no tenga miedo ni tenga temor. El Espíritu Santo va a empezar a orar. Yo le voy a pedir a los chicos de DC Voice que empiecen a cantar. Y mientras la canción empiece a sonar, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. Quiero que mantenga sus ojos cerrados. Quiero que se concentre en lo que Dios está haciendo. Permítale al Señor hacer. Permítale al Señor operar. Permítale al Señor. Dígale, Señor, saca a la luz aquellas cosas, Dios, que han estado deteniéndome del propósito. Sabe, a veces el Señor quiere llevarte a más, pero quieres oponerte. Hoy el Señor quiere hacer cosas sobrenaturales. El Señor hoy quiere hacer cosas sobrenaturales. Señor, todo abuso en el nombre de Jesús, Señor. Padre, todo abuso en el nombre de Jesús, físico, emocional, sexual, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo de Dios.